Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 1. Akashi-senpai, es su turno. Esa voz lo sacó de un profundo letargo, trayendo la realidad de vuelta a la mente de Mason Lee. Al mismo tiempo, el sonido de una pelota rebotando y el chirrido de las zapatillas sobre el suelo del gimnasio le invadieron la cabeza como una ola que estalla con fuerza en la orilla. Abrió los ojos. Frente a él, había un chico de aspecto delicado, con una expresión un tanto nerviosa. Detrás, brillaban las luces familiares de un gimnasio interior. Mason Lee estaba completamente desconcertado. ¿Qué está pasando? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Sigo borracho? ¿Akashi-senpai? ¿Se encuentra bien? Volvió a preguntar el chico, al notar la confusión en la mirada de Mason Lee. No estaba hablando en inglés. Le pareció japonés, pero por alguna razón, Mason Lee lo entendió a la perfección. Volvió a mirar al chico. Mientras su cerebro intentaba emparejar el rostro con alguna memoria a medias, una avalancha de imágenes y emociones lo invadió, dolorosa, pero extrañamente reconfortante. Nombre: Akashi Asuka. Edad: 15 años. Estatura: 179 centímetros. Cursaba el tercer año de secundaria en el Instituto Sengoku, en la prefectura de Miyagi. No hacía mucho, lo habían atacado por sorpresa durante una pelea y le habían dado un golpe en la nuca. El resto de la tarde se había sentido mareado y aturdido, hasta que de repente se desplomó y se desmayó. En ese preciso momento, sin que nadie se diera cuenta, Mason Lee había ocupado su cuerpo. Posición: rematador exterior del equipo de voleibol. Actualmente, se encontraba en la mitad de un partido de entrenamiento. Mason Lee rápidamente unió los puntos clave de esa abrumadora oleada de recuerdos y terminó aún más confundido que antes. ¿Acaso reencarné? Esa voz que escuché no estaba bromeando. Nombre: Mason Lee. Edad: 24 años. Después de graduarse de la universidad, trabajó durante 2 años como entrenador de baloncesto en un centro de entrenamiento local. 3 de esos años transcurrieron durante la pandemia. La pandemia lo había empeorado todo. La competencia en cada industria era feroz, y ahora era aún más brutal. En la universidad, Mason Lee se había enorgullecido de ser alguien que podía hacer el trabajo duro, es decir, esforzarse y seguir adelante a pesar de todo. De lo contrario, no habría conseguido un puesto de titular en el equipo de la escuela, a pesar de carecer de talento natural y estar rodeado de atletas monstruosos. Si no se hubiera esforzado tanto y no hubiera terminado lesionado, probablemente su futuro habría sido más brillante. Lo que nunca esperó fue que, al entrar en el mundo laboral, se encontraría con un montón de gente que podía esforzarse incluso más que él. Pero no se esforzaban en mejorar sus habilidades o en su dedicación, se esforzaban en las relaciones en la oficina. En otras palabras, hacían networking. Y ese, simplemente, no era su punto fuerte. Así que, a pesar de sus esfuerzos genuinos, siempre era eclipsado por aquellos que se pasaban el tiempo congraciándose con jefes y supervisores. Cuando todo el trabajo duro no corresponde a las recompensas, incluso alguien como Mason Lee comienza a quemarse. Fue entonces cuando una voz misteriosa resonó de repente en su cabeza. Si ya no puedes esforzarte aquí, ¿qué tal si te esfuerzas en otro lugar? Todavía ebrio, Mason Lee no tenía capacidad mental para preguntarse por qué una voz le hablaba. Su único pensamiento fue: ¿esforzarme? Claro que me esforzaré. Pónganme en un ambiente justo y honesto, y haré polvo a esos bastardos. Y entonces. Abrió los ojos y vio esta escena. Mason Lee se quedó mudo. Se consideraba bastante adaptable, pero reencarnar de esta manera, tan de repente y de forma tan casual, le daban ganas de quejarse en voz alta. Afortunadamente, había sido huérfano en su vida anterior y no había nada que lo detuviera. Por eso, no tardó mucho en que su cerebro volviera a funcionar, aunque con un leve dolor de cabeza. TSK. La juventud de hoy en día, emboscando a un chico de 20 años. Espera, no fui yo el que recibió el golpe. No importa, entonces. Estoy bien, Nishimori. Ya terminé de calentar. Ya voy a entrar, dijo Mason Lee, mientras se frotaba el punto dolorido en la nuca, le sonreía al chico de aspecto delicado, Nishimori Tomohiko, y se dirigía a la cancha de voleibol. Todavía no se había adaptado por completo a esta nueva identidad de Akashi Asuka, pero eso podía esperar hasta después del partido de entrenamiento. Nishimori se quedó mirando, aturdido, la espalda de Akashi. Algo en Akashi-senpai se siente diferente hoy. Voleibol, Al entrar en la cancha, Mason Lee sintió una ola de nostalgia. Había estudiado un poco de voleibol en la universidad, aunque mayormente la teoría.
Su deporte principal siempre había sido el baloncesto. Pero con el conocimiento teórico que tenía y la memoria muscular heredada de Akashi Asuka, debería poder salir de este partido de entrenamiento sin problemas. Probablemente. Tal vez. Akashi-senpai. Akashi-senpai. Tan pronto como pisó la cancha, un grupo de estudiantes de primer y segundo año le hizo una reverencia. Sin embargo, a juzgar por sus expresiones, había más miedo que respeto. Comprensible. Además de ser el rematador exterior del equipo, Akashi Asuka tenía otro título. Delincuente. Aunque no había hecho mucho más que meterse en algunas peleas, en el ambiente escolar japonés, la simple etiqueta de delincuente era suficiente para que la mayoría de los estudiantes fueran cautelosos. En el ecosistema escolar de Japón, los más destacados eran los estudiantes inteligentes, los atletas estrella y los delincuentes. Akashi Asuka estaba en la cima de al menos dos de esas categorías. De hecho, quizás las tres. Porque, según los recuerdos, también era bastante atractivo. En poco más de 2 años de secundaria, ya había recibido más de 20 chocolates y cartas de amor en el día de San Valentín. Por favor, cuiden de mí. Estoy deseando jugar con ustedes. Después de un breve intercambio, los dos equipos se alinearon, gritaron sus saludos y el partido comenzó. Akashi Asuka fue asignado al equipo rojo. Los jugadores principales se dividieron entre ambos equipos. En su lado, se unieron otros dos jugadores principales. El colocador Ryuei Sanashita y el rematador opuesto Oda Miki. Silbido. Sonó el silbato. El equipo rojo sacó. Un sustituto de segundo año sacó por abajo, un saque básico para el nivel de secundaria. La pelota se arqueó por el aire y aterrizó con firmeza en la fila de atrás. Mía. El líbero del equipo azul, Neko Kurata, gritó mientras recibía el saque limpiamente. Su colocador de reserva le siguió rápidamente y colocó la pelota alta sobre la red para el bloqueador central, Omae Masato, quien ya había saltado al aire. ¡Pum! ¡Plaf! Dos sonidos secos resonaron en el gimnasio. El primero fue el remate de Omae. El segundo, el bloqueo de Akashi Asuka. Él era el más alto de todo el equipo. En la mayoría de los casos, anotar directamente pasando por encima de él en un partido de entrenamiento no era una tarea fácil. Con 179 centímetros, para un estudiante de tercer año de secundaria, ya era excepcionalmente alto. Había jugadores más altos de su edad, claro, pero no en el equipo de voleibol del Instituto Sengoku. Su fuerza general era promedio para la prefectura de Miyagi. Mientras tanto, se rumoreaba que la escuela superior de la región, Shiratorizawa, tenía una estatura inicial promedio de más de 180 centímetros. Shiratorizawa. ¿Por qué ese nombre me suena tan familiar? El pensamiento pasó rápidamente y Akashi volvió a concentrarse en la defensa. Aunque bloqueó el remate, el punto no se anotó. Neko Kurata, el líbero, había logrado desviar la pelota. El equipo azul ya estaba preparando su segundo ataque. Para ser sincero, Akashi estaba un poco impresionado. Apenas estaban comenzando su último año de secundaria, y la intensidad ya era tan alta. Siempre había oído que las escuelas japonesas se tomaban los deportes en serio, pero ahora, al experimentarlo de primera mano, lo entendía de verdad. Al menos, estos chicos se tomaban el voleibol en serio. G. Akashi sonrió. Tenía que admitir que estaba empezando a emocionarse. En los deportes de competencia, si no te lo tomas en serio, no tiene sentido jugar. Ahora entendía por qué esa voz lo había traído aquí. En cierto modo, los deportes escolares eran un esfuerzo verdaderamente justo e intenso. La pelota volvió a volar. Omae saltó una vez más, y Akashi siguió su ritmo. Pero al segundo siguiente. La pelota pasó por encima de Omae y aterrizó en el lado izquierdo de la red. Allí, otra figura con una altura de salto casi idéntica saltó alto en el aire. Era el otro bloqueador central, Jujiro Kasama. Plaf. Con un fuerte crujido, la pelota se estrelló contra el suelo y rebotó alto. Puntuación. 1-0. Ja. Te atrapé, Akashi. Hoy, Kasama y yo te vamos a vencer. Omae se rió, con las manos en las caderas. Mientras la mayoría de los estudiantes más jóvenes le tenían miedo a Akashi, los jugadores principales tenían una relación bastante buena con él. Aún así, tanto Omae como Kasama llevaban mucho tiempo con la mira puesta en el puesto de as de Akashi. ¿Qué se puede decir? El trabajo duro nunca para. Akashi no respondió a la provocación de Omae. En cambio, miró el lugar donde la pelota acababa de aterrizar. No estaba molesto, de hecho, las comisuras de su boca se curvaron y su expresión se volvió un poco desquiciada. Subarashi.
Este ambiente competitivo, esta presión por esforzarse más que todos los demás, esto es lo que realmente lo animaba. Ding. Detectado. El alma de esfuerzo del anfitrión está ardiendo. Activando sistema de esfuerzo. Capítulo 2. Anfitrión. Akashi Asuka. Fuerza. 73 fuerza central. 71 fuerza de brazo. 75. Velocidad. 69 velocidad explosiva. 68 velocidad de reacción. 70. Resistencia. 71 aguante. 70 capacidad cardiopulmonar. 72. Salto vertical. 67 altura de salto. 72 tiempo en el aire. 62. Habilidades básicas. 55, 6 saque. 50 recepción. 54 colocación. 48 remate. 70 bloqueo. 66 defensa. 46. Habilidades avanzadas. Ninguna. Un repentino tintineo resonó en la mente de Asuka, una alerta del sistema. Pero para su propia sorpresa, se mantuvo completamente en calma, apenas se inmutó por la intrusión. Después de todo, ya había pasado por la reencarnación. ¿Qué es un sistema además de eso? De acuerdo, sistema, ¿por qué no te presentas? Preguntó educadamente en su mente. No hubo respuesta. Claramente, este sistema no era exactamente inteligente. Bip. Justo en ese momento, el silbato del árbitro hizo que la atención de Asuka volviera a la cancha. Un sustituto de segundo año del equipo azul sacó la pelota a la pista trasera. No fue rápido. Los cuerpos de los estudiantes de secundaria todavía se estaban desarrollando, pero rara vez daban saques potentes. En la mayoría de los casos, el lado que recibía tenía la ventaja. Oda Miki, el rematador opuesto titular con el pelo suave y suelto, recibió la pelota con facilidad. Al ver esto, Asuka retrocedió rápidamente 2 pasos, luego corrió hacia adelante y saltó en el aire. Según las estadísticas del panel del sistema, estaba claro. La fuerza, resistencia, salto vertical y la habilidad para rematar de Asuka ya eran excelentes en comparación con otros en su grupo de edad. Especialmente la fuerza de su brazo, que estaba cerca de la cima incluso entre los estudiantes de secundaria. Según el sistema, una puntuación de 60 representaba el promedio global para jugadores de la misma edad. Con solo un vistazo, Asuka podía decir que este cuerpo no estaba naturalmente dotado para el voleibol. En los recuerdos del Asuka original, no había sido el más diligente en el entrenamiento, pero rara vez se saltaba la práctica. Sin embargo, después de 2 años, su atletismo había mejorado, pero sus habilidades de voleibol, saque, recepción, colocación, remate, bloqueo y defensa, habían avanzado a paso de caracol. En cuanto a técnicas más avanzadas, ni siquiera había arañado la superficie. En la actualidad, solo sus habilidades de remate y bloqueo estaban por encima del promedio. El resto ni siquiera cumplía con los estándares. Y Asuka lo sabía. Si no fuera porque el Asuka actual tomó el control, el original probablemente habría dejado el voleibol una vez que entrara a la preparatoria. Ryuei Sanashita, el colocador titular, ya se había asociado con Asuka muchas veces. En el momento en que vio a Asuka tomar vuelo, instintivamente lanzó la pelota justo por encima de él. No había una técnica elegante. A decir verdad, Asuka no tenía las habilidades para un remate técnicamente avanzado. Todo lo que podía hacer era apuntar al espacio entre los 2 bloqueadores centrales y rematar con toda su fuerza. ¡Pum! Un estruendo atronador resonó. La pelota atravesó 4 brazos como un misil, trazando una línea de luz nítida antes de estrellarse violentamente contra el suelo. Silencio. Un latido después. ¡Uy! Desde la banca, Nishimori Tomohiko se estremeció, con los brazos alrededor de sí mismo, y tragó saliva. ¡Qué miedo! ¿Seré solo yo, o el remate de Asuka-senpai se sintió mucho más poderoso de lo habitual? El remate de Asuka siempre había sido una de las pocas cosas que hacía que su equipo de voleibol, de una escuela sin nombre, se destacara. Así que, aunque logró pasar un doble bloqueo, el equipo no se sorprendió tanto. Pero este remate, era diferente. No solo era más fuerte que cualquiera de sus golpes anteriores, sino que, además, tenía una presencia amenazante. Los 2 bloqueadores que se habían enfrentado a él de frente probablemente lo sintieron más que nadie. ¿Cómo deberían describirlo? Cuando ese remate se les acercó, no se sintió como si estuviera tratando de anotar. Se sintió como si estuviera tratando de aplastar la pelota directamente en sus cabezas. La pura agresividad en el aire les hizo querer instintivamente retroceder y proteger sus caras. Si Asuka pudiera leer mentes o expresiones faciales, les habría dicho. No estaban equivocados.
Porque en esa fracción de segundo, Asuka había utilizado inconscientemente su técnica de encestar de baloncesto de su vida anterior. Todas las técnicas de fuerza aéreas comparten un principio clave. El uso del tronco, específicamente, los músculos abdominales y de la cintura. La fuerza en tierra viene de las piernas. La fuerza en el aire, del tronco. El Asuka original siempre había tenido problemas con esto. Sus remates dependían principalmente de la fuerza de sus brazos. Pero Akashi, su yo actual, tenía una amplia experiencia. Y por eso pudo desatar un remate mucho más fuerte que cualquier cosa que este cuerpo hubiera producido. Oh. En los asientos de los espectadores, los ojos del entrenador de mediana edad, de aspecto normal, se iluminaron. Claramente vio el secreto detrás del remate de Asuka. Ahora la pregunta era: ¿Akashi realmente había dominado esta técnica, o había sido solo una casualidad? La repentina explosión ofensiva de Akashi ciertamente sacudió al equipo azul, pero no cambió el flujo general del partido. Todo tiene una contrapartida. A medida que Akashi aprovechaba su experiencia en el baloncesto para mejorar sus remates. Al mismo tiempo, su falta de fundamentos de voleibol arrastraba el resto de su juego. Recepción, pase, colocación, defensa, todo de nivel inferior. Cuando Akashi giraba a la fila delantera, era el rey de la cancha. Pero en el momento en que giraba a la fila trasera, se convertía en lamento existir. 20 minutos después. Fin del partido. Gracias al extraordinario rendimiento ofensivo de Akashi, el equipo rojo apenas logró una victoria, 25-23, en este intenso partido de entrenamiento. Eso es todo por hoy. Todos vayan a la pista a correr 5 vueltas para terminar con algo de resistencia. Luego pueden irse. Sí, señor. Los miembros del club de voleibol se alinearon rápidamente y salieron trotando del gimnasio. Mientras todos se iban, el entrenador se quedó atrás, mirando la figura de Akashi que se retiraba, sumido en sus pensamientos. Si ese primer remate le había hecho preguntarse si era una coincidencia, el resto del partido lo convenció de que Akashi definitivamente había aprendido una técnica de remate más avanzada. Si ese era el caso, tal vez su plan de entrenamiento necesitaría algunas revisiones. Corriendo alrededor de la pista, la mente de Akashi todavía estaba inmersa en el panel del sistema. Estaba tratando de averiguar exactamente cómo usar esta cosa. Nadie entendía mejor que Akashi la importancia del talento en los deportes de competencia. Era un muro. Un abismo. El trabajo duro y el entrenamiento podían llevar a una persona a 99. Pero, ese último paso, esa última barrera invisible, excluía cruelmente a los que no tenían talento. Los deportes de equipo siempre predicaban el trabajo en equipo y la unidad. Pero en realidad, cuando el juego estaba en juego, siempre era una persona la que se levantaba y tomaba el control. ¿Y esa gente? Todos tenían una cosa en común: un talento excepcional. Sin una trampa como este sistema, incluso como reencarnador, Akashi sabía que nunca podría vencer a monstruos como Tobio Kageyama o Shi Hinata. Sí, así es. Finalmente recordó dónde había reencarnado. Este era el mundo del anime que solía ver. IQ. Oye, Asuka. La práctica ha terminado. ¿De verdad sigues corriendo? Gritó Omae Masato, al ver a Akashi seguir corriendo incluso después de 5 vueltas. Pero Akashi no escuchó ni una palabra. Nosotros nos vamos entonces. Seguía sin haber respuesta. Así que Omae y los demás simplemente se fueron de la pista. Akashi, completamente inmerso en el sistema, no se había dado cuenta. Estaba tratando de entender las condiciones para usar este llamado sistema de esfuerzo. Y justo cuando el último de sus compañeros de equipo desapareció. Ding. Un claro tintineo resonó en su mente. Capítulo 3. Ding. Para superar a tus rivales, primero debes superar a tus compañeros de equipo. Esa es la primera regla para ser un verdadero rey del esfuerzo. Felicidades. Has superado el volumen de entrenamiento de tus compañeros de equipo en carrera de larga distancia por el doble. Has completado un esfuerzo básico. Resistencia valor del rey del esfuerzo más 0,1. La alerta del sistema volvió a sonar de la nada, sacando a Akashi Asuka de su trance. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que, en algún momento, se había convertido en la única persona que quedaba en el campo. El resto del club de voleibol se había marchado hacía mucho tiempo. Al mismo tiempo, en el panel de su sistema, aparecieron pequeños símbolos más al lado de las secciones de aguante y capacidad cardiopulmonar en el cuadro de resistencia. Al ver esto, Akashi Asuka se animó. Sintió que acababa de comprender la mecánica de experiencia del sistema. Era una interfaz simple y directa.
Con solo un pensamiento, el valor de 0,1 del rey del esfuerzo desapareció y, en su lugar, su estadística de aguante subió de 70 a 71. Un momento después. Una débil sensación de calor recorrió su cuerpo, pero se desvaneció rápidamente. No es que esperara mucho. Era solo un aumento de 0,1, si sus músculos se hubieran abultado de repente y sintiera que podía noquear a una vaca, eso habría sido extraño. Si el doble del volumen de entrenamiento del equipo cuenta como un esfuerzo básico, ¿qué pasará si hago 3 veces? Intrigado por la mecánica del sistema, Akashi Asuka no redujo la velocidad y siguió corriendo. El entrenamiento del club de hoy no había sido demasiado intenso, así que incluso después de trotar 10 vueltas alrededor de la pista de 400 metros, todavía le quedaba energía. Pero a medida que la distancia aumentaba, su respiración se hizo más pesada y sus piernas empezaron a sentirse como si estuvieran hechas de plomo. Aún así, rendirse nunca se le pasó por la cabeza. No porque tuviera una fuerza de voluntad sobrehumana, sino porque cualquiera que se haya entrenado en serio sabe que el entrenamiento real comienza cuando tu cuerpo quiere rendirse. Ding. Felicidades. Has superado el volumen de entrenamiento de larga distancia de tus compañeros de equipo por el triple. Has completado un esfuerzo intermedio. Resistencia valor del rey del esfuerzo más 0,2. En el momento en que terminó su 15ª vuelta, el sistema volvió a sonar. Esta vez, Akashi Asuka finalmente se detuvo. Con las manos en las rodillas, se inclinó y jadeó para recuperar el aliento. Por muy curioso que estuviera por saber que contaría como un esfuerzo avanzado, su cuerpo claramente no estaba para esforzarse más hoy. Además, quería conservar algo de fuerza para explorar otras formas de activar el sistema. Sin dudarlo mucho, usó el recién adquirido valor de 0,2 del rey del esfuerzo para aumentar aún más su aguante, subiéndolo a 73. Después de unos minutos de descanso, empapado en sudor, se arrastró hacia el gimnasio de voleibol. Para entonces, ya pasaban de las 5 de la tarde. Incluso con las horas de luz más largas del principio del verano, el cielo comenzaba a oscurecer. De vuelta en el gimnasio. La mayor parte del club de voleibol ya se había ido. Solo quedaba una persona. Nishimori Tomohiko, el junior que había conocido justo después de llegar a este mundo, todavía estaba allí organizando diligentemente el equipo. Cuando Akashi entró, Nishimori estaba a punto de llevar la última canasta de pelotas de voleibol a la sala de almacenamiento. Espera, Nishimori. Gritó Akashi. Puedes dejar esa canasta por ahora. Yo me encargaré de ella más tarde. ¿Eh? Senpai, ¿piensa seguir practicando? Preguntó Nishimori, sorprendido. Akashi asintió. Sí, quiero practicar un poco más. Puedes irte a casa. Yo limpiaré después. Diciendo eso, agarró el carrito y se dirigió al lado de la cancha, listo para probar algunos nuevos estilos de entrenamiento con el sistema. Pero entonces. De repente, escuchó la voz nerviosa de Nishimori detrás de él. Si no le importa, senpai, yo puedo lanzársela. ¿Eh? Akashi se dio la vuelta para ver a Nishimori moviéndose nerviosamente, claramente inseguro de sí mismo. ¿Eres colocador? Preguntó Akashi. Ese sí. Todavía no soy tan bueno como Sanashita Senpai, pero si es solo para practicar, creo que puedo apañármelas, respondió Nishimori, con la cabeza gacha y la voz apagada. Akashi no pudo evitar sentirse un poco exasperado. En las escuelas japonesas, la jerarquía entre los estudiantes de cursos superiores y los de cursos inferiores es notoriamente rígida, casi como un sistema de clases. Si a eso se le añade el aura naturalmente intimidante de Akashi y la personalidad tímida de Nishimori, era un milagro que el chico hubiera siquiera hablado. En realidad, la confusión interna de Nishimori era mucho peor de lo que Akashi imaginaba. Maldición, maldición, maldición. ¿En qué estaba pensando? Ahora me he metido en esto. El entrenador y todos los demás se han ido. ¿Y si Akashi Senpai se enfada? Solo estamos nosotros dos aquí. Mamá, creo que esta vez la he liado de verdad. Justo cuando Nishimori empezaba a redactar mentalmente su testamento, la voz de Akashi lo interrumpió. Gracias. Practiquemos los remates. Solo quédate a un lado y lánzame la pelota. ¿Qué? Nishimori parpadeó, impactado. ¿Por qué te quedas parado? No tenemos mucho tiempo. Aprovechémoslo al máximo, dijo Akashi mientras llevaba el carrito hacia la red. De acuerdo. Ya voy. Saliendo de su trance, Nishimori corrió hacia la red. Mientras veía a Akashi calentar su hombro, se dio cuenta de algo. Quizás Akashi Senpai no sea tan aterrador como todos dicen. Cuando Nishimori colocó la primera pelota en el aire, Akashi saltó alto. ¡Pum!
Todo el gimnasio resonó con un estruendo atronador. La pelota se estrelló contra el suelo como una bala, rebotó violentamente y golpeó la pared del fondo con un fuerte golpe. Era la primera vez que Nishimori había visto a Akashi rematar de cerca, y su cerebro se desconectó. Mamá, me retracto. Akashi-senpai es aterrador. No está nada mal. El voleibol podría ser bastante divertido. Akashi balanceó un poco su brazo, satisfecho con ese último remate. Originalmente, si Nishimori no se hubiera ofrecido a ayudar, Akashi había planeado practicar saques por encima de la cabeza. Pero con un colocador ahora ayudando, tenía más sentido trabajar en su técnica de remate. Según los recuerdos de su cuerpo anfitrión, el torneo de voleibol de chicos de la prefectura de Miyagi estaba a menos de un mes. Con tan poco tiempo, mejorar sus puntos fuertes daría mejores resultados que intentar cubrir sus debilidades. Akashi-senpai, ¿cuántos remates haremos? Preguntó Nishimori. Empecemos con 100. 100. ¿Va a rematar tantas veces? ¿Es mucho? Las habilidades básicas como esta solo mejoran a través de la repetición. 100 no es nada. Ya veo, los ojos de Nishimori se iluminaron con un toque de admiración. Media hora después. Ding. El entrenamiento extra secreto es un rasgo obligatorio para cualquier verdadero rey del esfuerzo. Felicidades. Has superado el volumen de entrenamiento de tus compañeros de equipo en remates por el doble. Has completado otro esfuerzo básico. Remate valor del rey del esfuerzo más 0,1. Capítulo 4. Siempre se queda hasta tarde para practicar así, Akashi-senpai. Solo a veces. Después de terminar 100 remates, Akashi Asuka todavía se veía lleno de energía, mientras que Nishimori Tomohiko, que había estado colocándole la pelota todo el tiempo, estaba claramente al borde del colapso. Akashi lo miró de reojo. La resistencia de este chico es patética. Sin aguante. ¿Cómo va a satisfacer a alguien así? Quizás percibió la insinuación en la mirada de Akashi, porque la cara de Nishimori se puso de un rojo brillante. Estoy bien, Akashi-senpai. ¿Puedo seguir? Akashi negó con la cabeza. Ya es suficiente por hoy. Pero la gestión física es tan importante como el resto del entrenamiento. Esforzarse demasiado no siempre es una buena idea. Nishimori intentó protestar, pero Akashi lo interrumpió. Además, estoy empezando a tener hambre. Es hora de volver a casa y comer. Entendido. Dijo Nishimori, con la voz un poco apagada. Akashi notó la decepción en su tono. Después de pensarlo un momento, añadió. No hay necesidad de que te veas tan decaído. Hiciste un gran trabajo con las colocaciones hoy. Gracias por tu arduo trabajo, vete a casa a salvo, ¿de acuerdo? Los ojos de Nishimori se iluminaron un poco y respondió con más energía. Sí, lo haré. Después de separarse de Nishimori y salir de la escuela, Akashi se detuvo en una tienda para comprar algunas cosas. Lo que había dicho antes no era solo para consolar a Nishimori, realmente tenía hambre. La energía utilizada por el sistema para mejorar las capacidades físicas de Akashi no salía de la nada. El proceso funcionaba más como una aceleración de los efectos de su entrenamiento, sí, era efectivo, pero también exigía más de la propia energía almacenada en el cuerpo. Akashi provenía de una familia típica de clase trabajadora. Sus padres eran ambos empleados a tiempo completo, y por lo general no volvían a casa hasta tarde. A menos que fuera un día festivo, por lo general tenía que valerse por sí mismo para la cena. El Asuka original no sabía cocinar en absoluto. Pero para el nuevo Asuka, eso era en realidad algo bueno, aún no había descubierto cómo lidiar con los padres de este cuerpo. En su vida anterior, había sido huérfano. Vivir solo era algo a lo que se había acostumbrado por completo. Y no eran solo sus padres adoptivos, incluso si sus padres biológicos hubieran aparecido de nuevo en la Tierra, no estaba seguro de poder manejar bien esa relación. Después de comer y ducharse, Akashi regresó a su habitación. Eran un poco más de las 7 p.m. Se tumbó en la cama y se quedó mirando el reloj de la pared, atónito. En sus recuerdos, no podía recordar ni una sola vez durante sus años de secundaria en la que se hubiera acostado tan temprano. Ahora, con la vida sintiéndose tan tranquila y sin incidentes, realmente no sabía qué hacer consigo mismo. Después de un rato, aburrido, se levantó y sacó un libro de su mochila. Para ser honesto, desde que comenzó la universidad en su última vida, había olvidado la mayoría de las cosas de la secundaria. Pero el plan de estudios aquí en este país era ridículamente simple. En una escuela típica como el Instituto Sengoku, que seguía una filosofía de aprendizaje feliz, el material de tercer año era básicamente equivalente a lo que él había aprendido en el séptimo grado. En menos de 2 horas, Akashi había terminado un libro de texto completo.
A este ritmo, pensó que podría empezar a repasar el contenido de la preparatoria en 2 semanas. 9 p.m. Akashi se acostó a su hora. No estaba particularmente cansado, pero esto era parte de su autodisciplina. Su horario de entrenamiento era intenso, y como los estudiantes de secundaria todavía estaban en su fase de crecimiento, necesitaban más nutrientes y más descanso para recuperarse adecuadamente. La recomendación estándar para los estudiantes de secundaria era de 8 horas de sueño, pero Akashi se programó 9:30 para asegurarse una recuperación completa. A la mañana siguiente, 6:30 am, Akashi se despertó justo a tiempo. Cuando se incorporó y flexionó casualmente los brazos, se quedó congelado por un segundo. Esto es, parte de la función de asistencia del sistema. Se tomó un momento para evaluar cómo se sentía su cuerpo, la recuperación fue mucho mejor de lo esperado. Se había esforzado mucho la noche anterior, mucho más allá de la carga habitual. Esperaba despertarse con dolor por todas partes. Pero aparte de una ligera hinchazón muscular, se sentía totalmente bien. Bueno, excepto por tener mucha hambre. En realidad, sí, tiene sentido. Si el sistema funcionara así sin salvaguardas, incluso el cuerpo más duro no aguantaría. Un amortiguador de recuperación incorporado es natural. Si ese es el caso, tal vez pueda aumentar el horario de entrenamiento. Originalmente, Akashi había planeado pasar de 6:30 a 7:30 en ejercicios técnicos de baja intensidad. Pero si el sistema realmente tenía un mecanismo de seguridad como ese, tal vez podría permitirse ir aún más fuerte, como añadir otros 30 a 60 minutos de entrenamiento físico. La secundaria no comenzaba hasta las 8:50 am de todos modos. Incluso sin el sistema, simplemente estar acostado durante todo ese tiempo de la mañana se sentiría como un desperdicio. Ding. La clave para un esfuerzo efectivo es aprovechar la mañana temprano. Usar el tiempo mientras los demás duermen es la marca de un verdadero rey de la marcha. Felicidades, anfitrión. Has completado un esfuerzo de bajo nivel al entrenar el doble que tus compañeros de equipo en el ejercicio. Control de pelota. Control de pelota, puntos de esfuerzo más 0:1. Felicidades, anfitrión. Has completado un esfuerzo de nivel medio al entrenar 3 veces más que tus compañeros de equipo en el ejercicio. Control de pelota. Control de pelota, puntos de esfuerzo más 0:2. Felicidades, anfitrión. Has completado un esfuerzo de bajo nivel al entrenar el doble que tus compañeros de equipo en el ejercicio. Entrenamiento de salto. Entrenamiento de salto, puntos de esfuerzo más 0:1. Felicidades, anfitrión. Has completado un esfuerzo de nivel medio al entrenar 3 veces más que tus compañeros de equipo en el ejercicio. Entrenamiento de salto. Entrenamiento de salto, puntos de esfuerzo más 0:2. 8:10 am. Akashi terminó su esfuerzo, su entrenamiento matutino, y se tambaleó hacia el baño empapado en sudor. Después de una ducha de 5 minutos, devoró el enorme desayuno que había preparado la noche anterior y hasta empacó un lonche extra grande. 8:30 am. Salió de la casa hacia la escuela. 8:46 am. Llegó a su salón de clases, dejó su mochila y salió a usar el baño. 8:49 am. Regresó a su asiento, sacó su libro de texto. En ese momento exacto. Sonó el timbre para la lectura matutina en el Instituto Sengoku. Capítulo 5. 3:30 p.m. El timbre que anunciaba el final de las clases resonó en todo el Instituto Sengoku. Akashi Asuka llegó temprano al club de voleibol y comenzó su rutina de calentamiento. Al poco tiempo, el resto del equipo fue llegando. Poco después, el entrenador los reunió a todos y les explicó el horario de entrenamiento del día. Pero justo cuando la práctica estaba a punto de comenzar, el entrenador gritó de repente. Espera, Akashi. A partir de hoy, tu régimen de entrenamiento cambia. Luego se dio la vuelta y volvió a gritar. Nishimori. Ven aquí. De ahora en adelante, tú serás el colocador de Akashi. Hasta que comience el torneo, serás su colocador exclusivo durante todos los ejercicios, excepto en los partidos de práctica. Nishimori Tomohiko parpadeó confundido y luego espetó con pánico. ¿Eh? ¿Yo? ¿Yo seré el colocador de Akashi-senpai? ¿Pero qué hay de Sanashita-senpai? Está bien, lo interrumpió el entrenador. Por el momento, Sanashita y Akashi entrenarán por separado. Podrán trabajar en la coordinación justo antes del torneo. La abrupta decisión tomó por sorpresa no solo a Nishimori, sino también al resto de los jugadores clave del equipo. El único que no se sorprendió fue el propio Akashi Asuka.
Si su suposición era correcta, el entrenador estaba pensando exactamente lo mismo que él. Y así fue. Mientras el resto del equipo trabajaba en ejercicios fundamentales y partidos de entrenamiento, Akashi se centró en una sola cosa: rematar. Con menos de 2 semanas para el torneo de la prefectura, tratar de arreglar las numerosas debilidades de Akashi sería una pérdida de tiempo. En cambio, el entrenador había elegido afilar sus puntos fuertes: su poder de ataque, fuerza central, técnica de remate, salto vertical. Esas eran las 3 áreas en las que Akashi se ejercitaría sin descanso en los próximos días. Y así. No importaba lo que el resto del equipo estuviera haciendo, ya fuera practicando o jugando un partido de entrenamiento, el mismo estruendoso pum, como de petardos explotando, resonaba en todo el gimnasio, una y otra vez. Ding. Esforzarse es solo un requisito básico para un verdadero rey del esfuerzo. Felicidades, anfitrión. Has superado tus repeticiones de remate planeadas en un 100%. Has completado un autoesfuerzo básico. Remate puntos de esfuerzo más 0,1. Debido a que su entrenamiento se había separado del resto del equipo, Akashi ya no podía acumular puntos de esfuerzo superando a sus compañeros. Sus regímenes eran completamente diferentes ahora. Pero si no podía superar a los demás, se superaría a sí mismo. En su vida anterior, las repeticiones extras no eran nada nuevo para Akashi. En aquel entonces, tenía que ser cauteloso con los límites de su cuerpo, por lo que nunca se esforzó más de un 30% por encima de lo planeado. Pero ahora, con el apoyo y la protección del sistema, podía ir a por todas. Después de todo, además de ganar puntos de esfuerzo, el entrenamiento intenso también mejoraba su rendimiento en la vida real. Habiendo crecido con la frase "no desperdicies nada", Akashi no iba a malgastar ni una sola repetición extra. En una hora, golpeó casi 300 remates. Sus manos se estaban entumeciendo. ¿La consecuencia? Nishimori Tomohiko fue regañado por el entrenador. Colocar 300 pelotas seguidas no era tarea fácil, incluso para un colocador experimentado era agotador. Akashi también estaba agotado. Pero gracias a años de práctica, era un maestro en esconderlo. Su rostro era prácticamente a prueba de balas. Nishimori, sin embargo, no tenía tal habilidad. Lo siento, amigo. Esta es culpa tuya, pensó Akashi mientras miraba a Nishimori, que estaba siendo sermoneado por el entrenador. Te lo compensaré con una comida la próxima vez. No es que le tuviera miedo a la regañina, simplemente no quería que el entrenador se diera cuenta de que había estado practicando más de la cuenta. Si lo hacía, probablemente lo prohibiría por completo. ¿Por qué? El entrenamiento extra no autorizado no siempre es algo bueno. Los entrenadores profesionales diseñan sus horarios de entrenamiento basándose en cálculos cuidadosos para llevar a los atletas justo al límite. Ir más allá de eso puede provocar lesiones en lugar de mejoras. Pronto, un exhausto Nishimori regresó. Lo siento, Nishimori. Akashi comenzó a disculparse, pero antes de que pudiera terminar, Nishimori levantó la vista, con los ojos brillando. Akashi-senpai, es increíble. ¿Eh? Su resistencia es increíble. ¿Qué? ¿Qué le pasa a este chico? Algo no anda bien. El entrenamiento es un proceso monótono. Aunque los atletas parecen llenos de pasión y fuego en la cancha, detrás de escena, es una repetición interminable de los mismos movimientos, una y otra vez. Rematar, saltar, hacer ejercicios de fuerza. Todos los días, Akashi practicaba estas 3 cosas con una disciplina enfocada al máximo. Su inquebrantable dedicación incluso atrajo las miradas curiosas del entrenador. En su mente, el Akashi de antes nunca se había relajado, pero este nivel de seriedad era algo nuevo. En cuanto al resto del equipo, no entendían del todo lo que había cambiado. Como Akashi había estado entrenando por separado, todo lo que notaban era que, partido tras partido, sus remates se hacían cada vez más potentes. Y antes de que nadie se diera cuenta, llegó el día del festival deportivo de la prefectura. En el momento en que el entrenador llevó al equipo al gimnasio de la prefectura de Miyagi, una ola de ruido surgió de todas las direcciones. El chirrido de las zapatillas en la cancha pulida, el rugido de los vítores de la multitud, todo golpeó a la vez, haciendo que la piel de todos se erizara. Incluso Akashi sintió una oleada de emoción. Había competido en grandes torneos antes, pero ninguno había atraído a tantos espectadores. El voleibol de secundaria normalmente no atraía mucha atención, especialmente en comparación con el nivel de preparatoria. Pero hoy era diferente, esta era la ceremonia de apertura de todo el torneo. Casi la mitad de los asientos ya estaban ocupados. Como la mayoría de las ceremonias de apertura, siguió un formato estándar: formarse. Foto de grupo.
Luego alguien se acercó al micrófono para dar un breve discurso. 2 horas después. La ceremonia finalmente terminó, y el torneo comenzó oficialmente. Según el sorteo, el primer partido del Instituto Sengoku era contra el Instituto Aneishi. Al igual que Sengoku, Aneishi era un equipo de bajo perfil sin una reputación particular en Miyagi. En el área de espera, los jugadores se pusieron sus uniformes. Cuando el personal vino a avisarles, el equipo caminó hacia la cancha, nerviosos, inquietos y llenos de tensión. Capítulo 6. ¿Es bueno el Instituto Sengoku? No tengo ni idea. Siento que he oído hablar de ellos antes. Probablemente igual que nosotros, eliminados en la primera ronda. Eso es una buena noticia para nosotros entonces. Quizás esta vez lleguemos a la segunda ronda. En el área de espera, los jugadores del Instituto Aneishi estaban visiblemente emocionados. A pesar del débil historial de su escuela y de sus constantes eliminaciones en la primera ronda, incluso los equipos débiles tenían sueños. Muy bien, basta de especulaciones. No importa quién sea el oponente, mantengamos la concentración y ganemos el primer set. El capitán del equipo de Aneishi aplaudió y animó al equipo. Sí, señor. Démoslo todo. Los jugadores del Instituto Aneishi salieron del túnel con el ánimo en alto y sonrisas de confianza, hasta que... ¡Pum! Con un estruendo atronador, la pelota de voleibol se elevó sobre la red con una fuerza inimaginable, atravesando 6 brazos extendidos antes de estrellarse con fuerza contra el suelo. En un instante, todas las caras del lado de Aneishi se congelaron. La atravesó un triple bloqueo. ¡Qué fuerte! ¿Quién es ese tipo? Nunca había oído hablar de él. El público estalló en un ruidoso murmullo después de un momento de silencio atónito. Está bien, no se preocupen, su capitán se recuperó rápidamente y aplaudió. Podría haber sido solo un golpe de suerte. Concentrémonos en nuestra defensa. Los otros jugadores de Aneishi se recuperaron lentamente. Sí, tal vez ese remate fue solo una casualidad. Silbido. El silbato sonó de nuevo. Esta vez, el rematador del lado derecho de Sengoku, Oda Miki, hizo un saque estándar por encima de la cabeza, nada especial. Fue recibido fácilmente por el oponente. Aneishi se preparó para su ataque. El colocador le pasó la pelota al rematador exterior. Los bloqueadores centrales de Sengoku, Omae Masato y Jujiro Kasama, saltaron para bloquear. Pero el remate nunca llegó. En cambio, una sombra se levantó detrás del rematador, saltando en el aire contra el telón de fondo de las luces del gimnasio. Es un señuelo. Es Akashi. Omae Masato, ya descendiendo de su bloqueo, se giró bruscamente para gritar una advertencia. Pero antes de que pudiera pronunciar las palabras, 2 sonidos agudos resonaron en el gimnasio. Primero, el golpe de la pelota contra un brazo. Luego, el fuerte golpe de esta al estrellarse contra el suelo. Cuando se dio la vuelta, vio a Kashi Asuka, vistiendo la camiseta número 1, aterrizando con gracia, mientras la pelota rodaba por la cancha del oponente y sus expresiones de asombro lo decían todo. Silbido. El silbato sonó de nuevo. Akashi había anotado con un bloqueo individual. Puntuación. 2-0. Usar a un atacante como señuelo para engañar a la defensa era una táctica común de voleibol. De hecho, cuando Akashi se unió por primera vez al equipo, Omae y Kasama le habían anotado con esa misma estrategia durante la práctica. Pero eso era antes. Cuando no tenía experiencia. Después de casi 2 semanas de intenso reentrenamiento, ese truco no iba a funcionar de nuevo. Los vítores estallaron en el lado de Sengoku. Todo el equipo rodeó a Akashi. Oye. Eso fue increíble, Akashi. Buena. Gran bloqueo. Mientras tanto, el fuego que alguna vez ardió en los ojos de Aneishi se había ido. Su anterior bravuconería había desaparecido por completo. Al ver esto, su entrenador rápidamente pidió un tiempo muerto. Los espectadores comenzaron a murmurar desde las gradas. Vaya, ¿un tiempo muerto ya? ¿Solo 2 jugadas y ya están nerviosos? Los chicos de hoy en día son intensos. Sí, las cosas no se ven bien para Aneishi. Ese chico de tercer año, su presencia es increíble. ¿Podría ser otro Ushiwaka? El entrenador de Aneishi no había planeado ninguna nueva estrategia durante el tiempo muerto. El objetivo principal era romper el impulso de Akashi y restablecer el ritmo de su propio equipo. Después de todo, el partido acababa de empezar. Cuando se reanudó el juego, Sengoku volvió a sacar. El líbero de Aneishi recibió la pelota limpiamente, y el equipo preparó su ofensiva una vez más, esta vez evitando sabiamente a Akashi y yendo por un remate potente entre Kasama y Omae. La pelota fue bloqueada, pero no por completo.
Kasama no saltó tan alto como Akashi, y su tiempo fue ligeramente incorrecto. Así que, aunque lograron tocar la pelota, esta se desvió alto en su propio lado. Pelota libre. El líbero de Sengoku, Neko Kurata, gritó una advertencia, pero también una señal. Todos regresaron rápidamente a su formación. Una vez que la defensa estuvo en posición, Neko le pasó la pelota al colocador, Ryue y Sanashita. Y Akashi ya estaba en movimiento. A diferencia de Aneishi, Sengoku ya no tenía ningún uso para los señuelos. Solían hacerlo, pero no hoy. Antes de que comenzara el partido, su entrenador había dado un plan táctico simple. Mantengan la defensa. Pasen la pelota a Akashi. Solo 2 frases, pero eliminó efectivamente a Omae y Kasama de la rotación ofensiva. Al principio, ni Omae ni Kasama estaban contentos con eso, e incluso Sanashita estaba confundido. Pero ahora, lo entendía. Con un suave movimiento de sus dedos, Sanashita envió una colocación alta y perfecta al frente de la red, justo donde Akashi estaba volando. Bloquéenlo. Los jugadores de Aneishi gritaron desesperadamente. Su rematador exterior y ambos bloqueadores centrales saltaron juntos, 3 hombres dándolo todo. Sus expresiones eran feroces, como si este bloqueo fuera un último recurso. Sabían. Si no podían detener este próximo punto, su moral colapsaría. Esto ya no era solo detener a Akashi, se trataba de salvar el orgullo de su equipo. En un instante, 6 brazos formaron un muro frente a Akashi, bloqueando las luces del techo del gimnasio como una imponente cara de acantilado. Pero la expresión de Akashi no cambió. Tranquilo y sereno, formó un arco elegante en el aire, echando su brazo derecho hacia atrás como un arco. Y entonces. ¡Pum! Él golpeó. La pelota salió de su mano y se estrelló contra el triple bloqueo. Por una fracción de segundo, la primera fila de Aneishi pensó que lo tenían. Lo detuvimos. Pero al momento siguiente, una fuerza increíble surgió a través de la pelota. Los ojos de un jugador se abrieron de golpe al ver cómo sus brazos se separaban por la pura potencia. La pelota rompió, volando detrás de él sin ser tocada. Un rayo de luz atravesó el espacio en su muro roto e iluminó el rostro de Akashi. El muro se había agrietado. Capítulo 7. Vaya. ¿Otro bloqueo de 3 hombres? ¿Es que ese tipo no se cansa nunca? ¿En serio, cuántas veces ha sido ya? Tengo que admitir que el Instituto Yuishi es bastante tenaz. Dentro del gimnasio, la multitud cerca del lado del Instituto Sengoku había crecido sin darse cuenta. En la cancha, el partido entre Sengoku y Yuishi estaba llegando a su fin. El marcador mostraba resultados claros. Primer set. 25-13. Segundo set. 23-15. Espera, no, ya era 24-15 ahora. Vaya, no me había dado cuenta antes, pero ¿no parece que los remates de Akashi se han vuelto un poco más fuertes que hace 2 semanas? Tal vez porque el partido estaba a punto de terminar, el ambiente en el lado de Sengoku se había vuelto notablemente más relajado. Y justo en ese momento, Omae Masato soltó este comentario de repente, silenciando instantáneamente toda la cancha. Incluso el propio Akashi Asuka no pudo evitar mirarlo. El equipo. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué clase de tontería era esa? ¿Era eso algo que una persona normal diría? Todos se giraron para mirar a Omae Masato con ojos extraños y dudosos, haciendo que los pelos de la nuca se le erizaran. Oye, ¿a qué vienen esas miradas? Estoy hablando en serio. ¿De verdad no notaron nada? Claro, durante la práctica antes, no podíamos bloquear a Akashi ni con 2 personas, pero ahora el otro lado no puede detenerlo con 3. ¿No es eso una prueba de que ha mejorado? El equipo. Punto punto punto. Honestamente, eso tenía mucho sentido. Sin decir una palabra, todos giraron lentamente la cabeza, actuando con indiferencia, pero sutilmente se alejaron unos pasos de Omae. Les preocupaba que su coeficiente intelectual pudiera ser contagioso. Solo su amigo de la infancia y compañero de equipo de toda la vida, Jujiro Kasama, le dio una palmadita en el hombro con simpatía y dijo con cara seria. Prométeme esto, Omae, una vez que lleguemos a la preparatoria, no te unas a ningún deporte que requiera usar el cerebro, ¿de acuerdo? Omae Masato. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Oye. ¿Qué se supone que significa eso? Mientras los jugadores de Sengoku se estaban recuperando de la bomba intelectual de Omae, otro estallido de emoción surgió de repente en el público. ¿Es Kitagawa? Ya terminó su partido. ¿Kitagawa? ¿La escuela conocida como los Reyes de la Cancha? Así es. Mira, allá, es él. Tobio Kageyama.
Al principio, la charla fuera de la cancha realmente no llamó la atención de Akashi Asuka. Pero en el momento en que escuchó el nombre Tobio Kageyama, instintivamente levantó la vista. No por ningún deseo de medir a un futuro oponente, solo por pura curiosidad. Kitagawa claramente no estaba aquí para ver jugar a Sengoku. Honestamente, con el nivel actual de Sengoku, probablemente ni siquiera estaban en su radar. Simplemente estaban de paso. El equipo de Kitagawa se movía con estricta disciplina, irradiando una presencia abrumadora. Al frente de su formación caminaba un chico con una complexión equilibrada y un rostro severo y serio. Akashi Asuka no pudo evitar reflexionar. Después de pasar las últimas semanas adaptándose a este mundo y mezclándose lentamente, ver de repente a Tobio Kageyama, el protagonista literal de un manga, justo ante sus ojos le trajo una ola de irrealidad que pensó que había superado. Hombre, realmente se siente como un sueño. Chasqueando la lengua, Akashi saltó en el aire justo cuando una pelota de voleibol se elevaba perfectamente en su camino. Yuichi todavía fue por un bloqueo de 3 hombres. Pero su confianza ya se había roto en el primer set. Ahora, su triple bloqueo carecía de altura, sincronización y, sobre todo, de convicción. En otras palabras, el bloqueo solo se veía intimidante. En la práctica, era poco más que un muro decorativo. ¡Pum! La pelota salió del remate de Akashi, se desvió de las manos de los defensores y luego se disparó hacia arriba, estrellándose contra la barandilla de los asientos superiores para los espectadores. Y justo detrás de esa barandilla, el equipo de Kitagawa pasaba por allí. Por un breve momento, incluso Tobio Kageyama giró la cabeza para mirar, con sus ojos mostrando un toque de sorpresa. Pero eso fue todo. Momentos después, los jugadores de Kitagawa siguieron adelante. En la cancha, Akashi Asuka tampoco pensó mucho en ello. Después de una breve mirada a Kageyama, se dio la vuelta y comenzó a alinearse con su equipo mientras el árbitro hacía sonar el silbato final. Para Akashi, su incansable esfuerzo en el entrenamiento no se trataba de perseguir a algún rival o de demostrar algo. Simplemente le encantaba la pura competencia en la cancha. Era agotador. Era exigente. Pero al menos aquí, las victorias y las derrotas se decidían por la habilidad, nada más y nada menos. En cuanto a Kageyama, claro, tenía curiosidad. Pero más allá de eso, era solo otro extraño. ¿Y ese remate poderoso que casualmente aterrizó justo enfrente de Kitagawa? Pura coincidencia. Akashi nunca fue del tipo que provoca a sus oponentes fuera de la cancha. Si alguna vez lo hiciera, sería solo como parte de una estrategia. Partido completo. El Instituto Sengoku avanza a la segunda ronda con una victoria de 2-0. Después del partido, Oma y los demás estaban visiblemente emocionados, esta era la primera vez en 3 años que Sengoku pasaba la primera ronda de un torneo formal. La última vez que lo hicieron, bueno, ninguno de ellos estaba inscrito en Sengoku todavía. Incluso el entrenador de voleibol tenía una rara sonrisa en su rostro. Después de todo, esto contaba para su rendimiento. Su nombre era Shimokawa Mitsuto, y en realidad no llevaba mucho tiempo en el Instituto Sengoku. En el sistema de escuelas públicas de Japón, había una política de rotar a los profesores por las escuelas del mismo distrito a intervalos regulares. Para mantener la fuerza de sus equipos deportivos, las escuelas más competitivas a menudo asignaban a un miembro de la facultad como supervisor y contrataban a un especialista externo como entrenador. En la mayoría de los casos, el entrenador era el que realmente estaba a cargo del entrenamiento y la estrategia del juego. Pero el programa de voleibol del Instituto Sengoku no era exactamente de élite, por lo que la escuela no había llegado tan lejos como para contratar a un entrenador externo. Así que en este caso, el entrenador Shimokawa tenía que hacer malabarismos con ambos roles. Eso significaba que, incluso si no lograba grandes resultados, nadie lo culparía. Pero si al equipo le iba bien bajo su supervisión, definitivamente haría que su currículum se viera mejor. Y si pudieran llegar aún más lejos. Tal vez incluso llevar al desconocido Instituto Sengoku al torneo nacional. Oh. No se atrevía a soñar demasiado. Si seguía así, podría empezar a babear. Pero, tal vez no sea completamente imposible. El pensamiento encendió algo en Shimokawa Mitsuto, un hombre de unos 30 años cuyo espíritu aún no se había marchitado. Mientras miraba a Akashi Asuka, de pie al frente de la formación, haciendo una reverencia con el equipo. Una semilla llamada ambición se arraigó silenciosamente en su corazón. Capítulo 8. En el viaje de regreso a la escuela. Aunque acababan de ganar un partido, nadie en el equipo del Instituto Sengoku se sentía cansado. Había 2 razones para esto. Primero, porque la fuerza principal detrás del partido había sido Akashi Asuka.
Los demás en su mayoría jugaron papeles de apoyo, por lo que su gasto de energía había sido mínimo. Segundo, y más importante, esta era la primera vez en 3 años que avanzaban a la segunda ronda de un torneo. Esa emoción por sí sola era suficiente para anular cualquier fatiga. En cuanto a Akashi Asuka, se sentó tranquilamente en la parte trasera del autobús escolar, con los ojos cerrados. En la superficie, parecía que estaba descansando, pero en realidad, estaba examinando su panel de estado. Anfitrión. Akashi Asuka. Fuerza. 75, fuerza central. 74, fuerza de brazo. 76. Velocidad. 70, velocidad explosiva. 69, velocidad de reacción. 71, resistencia. 72, 5, aguante. 71, 2, capacidad cardiopulmonar. 73, 9, salto vertical. 69, 8, potencia de salto. 74, 6, tiempo en el aire. 65, técnicas básicas. 59, 4, saque. 51, 7, recepción. 57, 4, colocación. 51, remate. 75, 1, bloqueo. 71, defensa. 56, técnicas avanzadas. Ninguna. Medio mes de entrenamiento intenso había mejorado gradualmente la mayoría de las estadísticas de Akashi en cierta medida, lo cual era de esperar. Aunque se había centrado principalmente en la fuerza, el salto vertical y el remate, el cuerpo humano no funciona en partes aisladas, funciona como un sistema unificado. Así que cuando se esforzó al máximo con sus piernas y su tronco a través de un entrenamiento riguroso, naturalmente su velocidad, resistencia y otros atributos vieron algunas mejoras. Luego estaba el sentido de la pelota, algo que no se reflejaba directamente en el panel. A pesar de que Akashi no lo había entrenado deliberadamente, su cantidad de contacto con la pelota de voleibol en las últimas semanas había aumentado drásticamente en comparación con antes. Esto naturalmente agudizó sus instintos. Con un mejor sentido de la pelota, vinieron ganancias graduales en todas sus habilidades técnicas, incluso si los saltos eran pequeños. Pero para alguien como el antiguo Akashi Asuka, cuyas estadísticas técnicas estaban previamente por debajo del nivel de aprobado, incluso las mejoras menores eran un progreso significativo. Y eso era solo el extra del entrenamiento. Más notablemente, la fuerza del brazo y el remate de Akashi habían superado el umbral de los 75 puntos. En la clasificación del sistema, 75 era un hito importante. Para un estudiante de tercer año de secundaria cuyo cuerpo todavía se estaba desarrollando, 75 representaba el límite superior del potencial humano normal. Cualquier cosa más allá de eso marcaba el reino de aquellos con verdadero talento. Para el viejo Akashi Asuka, llegar a 75 habría requerido que se esforzara imprudentemente, arriesgándose a lesionarse solo para superar sus límites. Pero con la ayuda del sistema, Akashi Asuka había destrozado ese muro con facilidad. Fue este avance lo que le permitió ofrecer un poder ofensivo tan abrumador, destrozando por sí solo el triple bloqueo del Instituto Aneishi. Una verdad aleccionadora, de verdad. Solo después de probar la fuerza de alguien verdaderamente dotado, Akashi Asuka entendió lo crueles que podían ser los deportes de competencia. Al final, el talento puro realmente podía aplastar todo lo demás. Aún así, de todo el progreso que hizo en las últimas 2 semanas, la fuerza y el remate ni siquiera fueron sus mayores saltos. No, las ganancias más impactantes se produjeron en el tiempo en el aire y el bloqueo. Cada una de esas estadísticas había aumentado en más de 10 puntos, un aumento aterrador. Pero esos no fueron resultados del entrenamiento solamente. De hecho, era más como si hubiera cobrado los beneficios de su vida pasada. Muchos factores afectan el tiempo en el aire. Fuerza central, coordinación, control corporal, etc. Físicamente, el Akashi Asuka original tenía una base decente. Pero el viejo Akashi nunca supo cómo usar esas ventajas, ni consideró el tiempo en el aire como un arma viable en la cancha. Pero el exjugador de baloncesto Mason Lee, el yo pasado de Akashi, tenía mucha experiencia en ese departamento. Así que una vez que se fusionó por completo con este cuerpo, su estadística de tiempo en el aire naturalmente se disparó. En cuanto al bloqueo. Aunque técnicamente era una habilidad, el bloqueo era más una habilidad táctica, una que dependía en gran medida del poder del cerebro. Y el viejo Akashi Asuka, bueno, digamos que tenía problemas académicos. Para ser franco, más de la mitad de sus materias solían estar por debajo de la nota de aprobado. Y ojo, la nota de aprobado en el Instituto Sengoku era solo 40. Bueno, era un sistema educativo basado en la alegría, después de todo. Énfasis en la alegría. Así que, sí, todo encaja.
Como era fin de semana y todos tenían mucho tiempo, el entrenador Shimokawa amablemente condujo el autobús escolar y dejó a cada miembro del equipo en sus casas uno por uno. Antes de que Akashi se bajara, el entrenador le recordó repetidamente que descansara y que no entrenara bajo ninguna circunstancia, para que no se arriesgara a lesionarse. Naturalmente, Akashi asintió y estuvo de acuerdo de todo corazón. Nunca discutas con alguien a quien no puedes explicarle las cosas. Es mejor simplemente seguir la corriente, no oponer resistencia, especialmente no verbalmente. Esa fue una de las lecciones clave en relaciones humanas que Akashi había aprendido después de graduarse en su vida anterior. Así que, en lugar de perder palabras tratando de explicar la existencia del sistema, simplemente siguió el juego. Después de llegar a casa, Akashi dejó su mochila, agarró una pelota de voleibol y corrió directamente al parque cercano. ¿No entrenar? Imposible. No en esta vida. Con el torneo en marcha, el club de voleibol había entrado en modo esforzarse al máximo. Todos estaban entrenando intensamente para ponerse al día. Esto hizo que fuera mucho más difícil para Akashi mantenerse por delante. Su única opción ahora era practicar más durante los fines de semana o cuando los demás estaban descansando, solo para mantener su ventaja. Esa tarde, se centró únicamente en mejorar su salto vertical. Al final de la sesión, sus piernas se sentían completamente separadas de su cuerpo. Y, sin embargo, solo había logrado activar una instancia de esfuerzo interior de bajo nivel, ganando solo más 0,1 puntos de esfuerzo de salto. Al ver ese resultado, Akashi se dio cuenta de inmediato. Alguien más en el equipo debió de haber ignorado el consejo del entrenador y se fue a practicar en secreto también. ¡Uk! ¡Qué asco! Esa zorra del voleibol. Puedo decir que definitivamente no es un tipo de héroe. Akashi escupió en silencio en su mente. A varios kilómetros de distancia. En un campo de un parque local, Nishimori Tomohiko, que se había pasado todo el partido en el banquillo, estaba haciendo ejercicios para mejorar su resistencia. Esperaba que con una mejor forma física, pudiera apoyar a su admirado Akashi-senpai de manera más efectiva durante las prácticas futuras. De repente, estornudó. ¡Achú! Mocoso, Nishimori se frotó la nariz, confundido. ¡Qué raro! Alguien está hablando de mí. Después de pensarlo un momento, sacudió la cabeza y murmuró. Ah, da igual. No tengo tiempo para preocuparme por eso. Tengo que seguir entrenando. Con Akashi-senpai liderándonos, estoy seguro de que nuestro equipo llegará lejos en este torneo. Yo también tengo que hacer mi parte. Pensando en lo inspirador que se había visto Senpai en la cancha hoy, el corazón de Nishimori se llenó de esperanza de nuevo. A medida que el sol se ponía en el horizonte, Nishimori sintió una energía renovada recorriendo su cuerpo una vez más. Capítulo 9. El segundo día del torneo deportivo del condado, el Instituto Sengoku se enfrentó al privado Aoba Hosai. De inmediato quedó claro que Aoba estaba en un nivel completamente diferente al de su oponente anterior, Aneishi. Su estabilidad defensiva en particular superaba con creces a la de Aneishi, lo que hacía que las estrategias de ayer fueran ineficaces. Contra un triple bloqueo, incluso Akashi Asuka tendría dificultades para abrirse camino. Así que esta vez, el Instituto Sengoku se adaptó. Desplegaron movimientos coordinados, interrupción posicional y ataques de múltiples jugadores para extender la defensa de Aoba. Porque no importaba que, el poder ofensivo de Akashi Asuka era innegable. Un triple bloqueo podía retenerlo, pero a menos que los tres bloqueadores estuvieran concentrados en él, detener sus remates de manera efectiva era casi imposible. B. A los 25 minutos del partido. Puntuación. 22-19. Este partido era mucho más reñido que el anterior, con ninguno de los dos equipos cediendo un centímetro. Tras un error de saque de Akashi Asuka, Aoba recuperó la posesión y rápidamente pidió un tiempo muerto. Maldita sea, ¿quién es ese tipo? Nunca había oído hablar de él, murmuró el líbero de Aoba con amargura, mirando hacia el lado de Sengoku mientras bebía agua. Como líbero, él había sido el que recibió la mayoría de los remates de Akashi Asuka. Sus golpes no solo eran potentes, sino que también eran rápidos y precisos. La pelota pasaba como un rayo por los bloqueadores, y antes de que el cuerpo del líbero pudiera reaccionar, se estrellaba contra el suelo. Incluso cuando podía predecir la trayectoria de la pelota, la fuerza pura detrás de ella hacía que el control fuera casi imposible. En el momento en que hacía contacto, sus brazos se desalineaban, y la pelota rebotaba descontroladamente fuera de los límites. No me extraña, añadió el colocador de Aoba, frunciendo el ceño pensativo. El poder y la técnica de ese tipo tienen que ser de primera en el condado. Pero es extraño, su nombre es totalmente desconocido.
Incluso el Instituto Sengoku nunca había estado en el radar antes. Entrenador, ¿ha oído hablar de Akashi Asuka antes? Preguntó alguien. El entrenador entrecerró los ojos hacia el banquillo de Sengoku y asintió ligeramente. Escuché el nombre una vez, hace un tiempo. En ese momento, la gente mencionaba que tenía una fuerza decente en sus remates, pero nada más realmente destacaba. ¿Fuerza decente? ¿Está bromeando? Espetó el líbero, mirando sus brazos ahora enrojecidos. Sí, su fuerza ahora está mucho más allá de ser decente. Supongo que debe haber logrado un gran avance recientemente. Eso explicaría este repentino salto de fuerza. El entrenador hizo una pausa y luego dio nuevas órdenes. Olvídenlo todo lo demás por ahora. El poder de remate puede mejorar rápidamente con el entrenamiento, pero los fundamentos sólidos como el pase toman tiempo. Sus fundamentos aún son débiles, y ahora está rotando a la fila de atrás. Concentren sus ataques en él durante el resto del partido. Entendido. El equipo respondió al unísono. El juego se reanudó con el saque de Aoba. Su rematador opuesto lanzó un saque sencillo por encima de la cabeza directamente a Akashi Asuka. En la línea de banda, los ojos del entrenador Shimokawa se entrecerraron. Así que lo han descubierto. Suspiró para sus adentros. Como entrenador, él sabía mejor que nadie las fortalezas y debilidades de su equipo. No se podía negar. Gracias al avance de Akashi Asuka, el poder ofensivo del Instituto Sengoku ahora estaba en el nivel más alto del condado. Pero el resto del equipo, completamente fuera de sincronización. Ya fuera el trabajo en equipo o la técnica individual, no estaban ni cerca del estándar de un equipo verdaderamente fuerte. En pocas palabras, la fuerza ofensiva de Akashi había superado la capacidad general del equipo. En este momento, el Instituto Sengoku era como una lanza con una sola punta. Esa punta podría ser suficiente para perforar equipos más débiles, pero contra oponentes más fuertes, la falta de un fuste de lanza sólido, el resto del equipo, sería dolorosamente obvia. Aún así, los labios del entrenador Shimokawa se curvaron en una extraña mueca. Aoba, incluso si es solo la punta de una lanza, ¿están seguros de que pueden manejarla? Wham. La pelota golpeó las muñecas de Akashi y rebotó alto. El ángulo era incorrecto, pero se mantuvo en juego. Su pase, específicamente, su recepción, casi había alcanzado el nivel de aprobado. Todavía no era un primer pasador confiable, pero contra un saque débil como ese, simplemente mantener la pelota viva y dentro de la zona de su equipo no era un gran problema. La tengo. El colocador Ryuei Sanashita gritó, corriendo debajo de la pelota. Mientras se posicionaba, dudó por una fracción de segundo, ¿a quién debía colocar? Entonces una voz firme y resonante resonó desde la fila de atrás. Dámela. No podía ver quién hablaba, pero conocía la voz. Aunque era raro durante los partidos, cada vez que esa voz hablaba, Sengoku solía anotar un punto. Incluso antes de que su cerebro pudiera terminar de procesar la orden, el cuerpo de Sanashita respondió. Con un ligero movimiento de sus dedos, envió una colocación alta pero suave hacia la fila de atrás. Al momento siguiente, una figura alta y poderosa se elevó en el aire y golpeó. ¡Bum! El sonido explosivo del remate sacudió toda la cancha. Todos observaron cómo la pelota se curvaba en el aire, pasaba por las yemas de los dedos de los bloqueadores de Aoba y se estrellaba contra el suelo, para luego rebotar alto. El gimnasio quedó en completo silencio. Pasaron varios segundos. Entonces. ¡Oh! La multitud estalló. Ataque desde la fila de atrás. No puede ser, ¿es eso algo que un estudiante de secundaria puede hacer? El atronador remate desde la fila de atrás de Akashi Asuka encendió el estadio. Como no era el día de la inauguración, las gradas no estaban llenas, solo un puñado de espectadores se sentaban en el nivel superior, pero el ambiente había sido monótono y apagado. Ese único remate lo cambió todo. Incluso los espectadores casuales podían sentir la pura violencia detrás de ese golpe. Mientras la multitud rugía, el banquillo de Aoba permaneció congelado en un silencio atónito. Capítulo 10. Los deportes competitivos son una forma de guerra regida por reglas estrictas. Y la moral es uno de los factores clave que determinan la victoria o la derrota. Enfrentar la adversidad y nunca rendirse. Estas palabras son fáciles de decir, pero vivirlas de verdad requiere un nivel de fuerza de voluntad y convicción que va mucho más allá de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. Si los jugadores del Instituto Aoba Hosai tuvieran ese tipo de resolución, entonces no importa el oponente, vencerlos nunca sería una tarea fácil. Sin embargo, en realidad, cuanto más fuerte es el equipo, más decidida tiende a ser su mentalidad. A menudo son los equipos promedio los que simplemente se dejan llevar. Como resultado,
Los fuertes se hacen más fuertes, mientras que los débiles se quedan aún más atrás. ¡Pam! Akashi Asuka volvió a rematar la pelota, con el mismo poder, la misma fuerza, pero esta vez, rompió limpiamente un triple bloqueo. La pelota se deslizó justo entre los brazos extendidos de dos bloqueadores y se estrelló contra el suelo. El líbero de Aoba se quedó pasivamente en la cancha, con los brazos a los lados, viendo la pelota pasar sin hacer ningún movimiento. Silbido. El silbato sonó. El árbitro dio el veredicto. Partido terminado. El Instituto Sengoku derrota al Instituto Aoba Hosai. Puntuación final. 2-0. Sengoku gana. Gracias por el partido. 2. Ambos equipos se alinearon rápidamente en la red, haciendo una reverencia y estrechándose la mano. Durante el apretón de manos, los jugadores de Sengoku estaban comprensiblemente eufóricos con su victoria, pero extrañamente, los jugadores de Aoba parecían aún más contentos que ellos. Al ver esto, las sonrisas en los rostros del equipo de Sengoku se desvanecieron un poco. En el viaje de regreso en el autobús escolar, todos en Sengoku tenían expresiones complicadas. La emoción de la victoria de ayer no se encontraba por ninguna parte. Tal vez fue porque el partido de hoy había sido más agotador. O tal vez porque ayer había sido su primera victoria, y su primer avance a la segunda ronda. Es raro, ganamos de nuevo, pero no me siento feliz en absoluto, dijo Omae Masato, reclinándose en su asiento con las manos detrás de la cabeza. Bueno, sí, eso es normal. Ya no somos unos ignorantes sin idea como ayer. Jaja, no me digas que ya estás cansado de esto. A medida que la conversación se reanudaba, el autobús comenzó a animarse de nuevo con bromas, hasta que una voz tranquila de repente interrumpió, silenciando a todo el autobús. No hay nada que celebrar por vencer a un equipo que no tenía voluntad de luchar en primer lugar. El que habló fue el rematador opuesto del equipo, Oda Miki. Era extraño, era probablemente el segundo chico más guapo del equipo después de Akashi Asuka, pero de alguna manera, su presencia en el club era casi inexistente. Incluso durante los partidos de práctica, los compañeros a veces se olvidaban de que incluso estaba en la cancha. Un equipo que pierde pero no muestra decepción ni frustración, eso solo puede significar una cosa. Nunca lo intentaron de verdad en primer lugar. Como nunca se esforzaron, les fue fácil aceptar el fracaso sin dolor. La voz de Oda Miki era tranquila, sin emociones incluso, pero sus palabras golpearon fuerte. El autobús entero se quedó en silencio. Porque en ese momento, todos entendieron por qué la victoria de hoy sobre Aoba se sintió tan vacía. Solo había una razón. Era por la forma en que Aoba salió de la cancha hoy, les recordaba demasiado a ellos mismos en el pasado. El entrenador Shimokawa, que había estado conduciendo, escuchó las palabras de Oda de principio a fin, con los ojos brillando de pensamiento. Mientras tanto, sentado en la parte de atrás, Akashi Asuka esbozó una leve sonrisa después de escuchar el monólogo de Oda. Vaya, vaya, así que tú eres el que está intentando en secreto superarme, ¿eh? Como siempre, el autobús escolar amablemente dejó a cada estudiante justo en la puerta de su casa. Pero esta vez, antes de que se bajaran, el entrenador Shimokawa no dijo su habitual, descansen, nada de entrenamiento a escondidas. Según las reglas de la escuela, a menos que sea un torneo a nivel nacional, las actividades del club no pueden interferir con las clases regulares. El próximo partido de Sengoku no sería hasta el fin de semana siguiente, lo que significaba que Akashi Asuka tenía 5 días para continuar con su entrenamiento personal. Y ya había trazado un plan. Durante la próxima semana, su enfoque sería mejorar su salto vertical. En su panel de estadísticas, ya estaba cerca de alcanzar el umbral de 75. Si podía lograr un avance en la altura de su salto esta semana, sus capacidades ofensivas se volverían aún más aterradoras. Gracias a los datos del sistema, Akashi podía establecer metas claras y específicas. Pero, bueno, los planes siempre son perfectos, hasta que la realidad se interpone. Ding. Felicidades, anfitrión. Durante tu entrenamiento de vacaciones, saltos de escalera, completaste el doble del volumen de entrenamiento de tus compañeros de equipo. Has logrado un hito de competencia interna menor. Obtenido. Habilidad de salto más 0,1 puntos de rey de la competencia. En los escalones de un parque local. Las piernas de Akashi Asuka temblaban al completar su último conjunto de saltos de escalera. 2 horas y 40 minutos. Había completado 12 series en total, 5 vueltas por serie. Aparte de los descansos estándar, estaba promediando una serie completa cada 2 minutos. Este volumen de entrenamiento era casi 3 veces el de una sesión de práctica escolar estándar. Y, sin embargo,
El mensaje del sistema lo dejó dolorosamente claro, solo había hecho el doble que los demás. En ese momento, Akashi Asuka temblaba de furia. ¿En serio? ¿Puede este mundo tener un poco de confianza, por favor? De vuelta en la escuela, todos decían que iban a ir a casa a jugar videojuegos, a ponerse al día con el anime. Y, sin embargo, ahora, ¿están todos practicando en secreto a mis espaldas? Oda Miki, perro maldito, lo sabía. Sabía que eras turbio en el momento en que abriste la boca en el autobús. Achú. En una cancha de voleibol pública, Oda Miki, sentado en las gradas viendo a un grupo de jugadores mayores, estornudó de repente. ¿Estás bien, Miki? ¿Cogiendo un resfriado? A su lado, un joven que parecía tener unos 5 o 6 años más que él, y tenía un parecido asombroso, preguntó con preocupación. Oda se frotó la nariz y sacudió la cabeza. No es nada, hermano. Probablemente solo sea el polen de por aquí. ¿Polen? ¿Eh? Su hermano miró las plantas y flores de los alrededores. Tiene sentido. Tómalo con calma, ¿de acuerdo? Si te empiezas a sentir peor, no te esfuerces, vete a casa temprano. Entendido, hermano. Ve tú. Sanashita y los demás probablemente estén esperando. Está bien. El hermano de Oda asintió y se fue trotando. Solo después de que se fue, Oda Miki volvió a centrar su atención en la cancha. En sus ojos claros, toda la escena del partido que tenía por delante se fue enfocando gradualmente,